A ti, Señor, Dios y Padre, gracias te damos, Dios del cielo, por volver a reunirnos aquí, los hermanos, en esta tu casa para adorar y alabar tu santo nombre. Y ahora que venimos, Señor, para ser edificados por tu palabra, te pedimos, Señor, que la misma llegue a nuestros corazones y sea sembrada, sea plantada en corazones idóneos, Señor, donde pueda arraizarse, Señor, crecer y dar los frutos para la cual está siendo ella enviada a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que toda nuestra atención sea para con tu palabra, tu mensaje de ahora. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Como ustedes saben, hoy vamos a continuar con Santiago. ¿Se acuerdan la última semana lo que estuvimos dando, verdad? Acerca de las dos diferentes clases de sabiduría que habían. Una era la sabiduría de lo alto y la otra era la terrenal, la animal y la diabólica. Inmediatamente Santiago nos habla acerca de esa diferencia de sabiduría. Inmediatamente entra en un tema que está muy ligado al anterior. Esta prédica la he titulado Coqueteando con el enemigo, y cuando la desarrollemos ahora en un momentito van a darse cuenta inmediatamente por qué he buscado un nombrecito como tan peculiar, Coqueteando con el enemigo. Y vamos a basar la lectura de hoy, está en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. Solamente vamos a leer del 1 al 6 ahora y al final voy a leer del 7 al 10. Pero Santiago capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Ya todos lo tienen, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Como le digo, los otros 4 versículos los vamos a dejar para el final. Aquí vamos a ver nosotros algo. ¿Qué tiene esto? Bueno, la palabra coquetear, que es lo que quiero que busquemos primero, es cuando alguien trata de agradar a una persona para acercarlo, para atraerla a uno. Es galantear, cortejar, según el diccionario Larousse. Y la Biblia, en este caso, me ha dado una clave interesantísima para yo poder descubrir las causas de los grandes conflictos que vive la humanidad y ha estado viviendo desde que el hombre es hombre. El porqué de las guerras, de los homicidios, los atracos. El porqué de la corrupción, porqué de la violencia de género aquí mismo en nuestro país y en otros tantos. Porqué de la delincuencia en general. Dice, según Jacobo, y la misma palabra, que son producidos ¿por qué? Por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra propia concupiscencia, por nuestras codicias y nuestras envidias. Proceden de nuestro interior, proceden del corazón del hombre y se van a manifestar también, como dice lo que acabamos de leer, a través de nuestros miembros. Vamos a hacer guerra o vamos a pelear a través de nuestros miembros, pero la primera batalla donde se realiza es en el corazón del hombre. Cuando el hombre siente ira, cuando el hombre siente la debilidad porque es sometido por sus pasiones, pues desde ahí empieza. Uno lo externa, lo hace visible a través de utilizar los miembros. La persona cuando está airada, pues está airada en el corazón y lo manifiesta pues agrediendo física y verbalmente al individuo con quien o contra está aireado. Acuérdense que el Señor también nos dice en su palabra que no es cuando tomas la mujer del prójimo realmente que has pecado, sino cuando la has deseado. O sea que el pecado se ocupa primero de que de tomar nuestro corazón y luego se hace manifiesto por nuestros miembros. Entonces, la gran clave de esto está en que todos los conflictos que han habido a lo largo de todo
ya sea egoísta o como fuese, pero en el corazón, en el interior. Ahí se producen las pasiones de los hombres y luego se manifiestan. Por lo tanto, si vamos a analizar esto, primero debemos ver el mundo y las pasiones. Las pasiones, vamos a ver, dice que en griego se dice hedone, de la cual también proviene la palabra hedonista, porque viene de placer, viene también de deleite, pasión, delicia, etc. Y se usa más como la gratificación del deseo natural o de los deseos pecaminosos, bíblicamente hablando, claro. Y se relaciona con estar contento, satisfecho o contentadamente. En las Escrituras, pasión va a ir siempre ligada y representada por un deseo de complacencia, de deleite, de placer, de concupiscencia. Y las pasiones en realidad pudiéramos definirlas como que son los deseos desordenados de un corazón no redimido. Ahora va tomando forma, ¿cierto? La manera de manifestarse, dijimos ahorita que la manera de manifestar los deseos es a través de la carne. Y vamos a tener también que definir carne más tarde, o sea, a través de nuestros miembros. Y si estos deseos, que son deseos de la parte carnal del hombre, no son refrenados, pues inmediatamente pues, se van a convertir en pecado, porque lo vamos a albergar en nuestro corazón y lo vamos a hacer, lo vamos a exteriorizar por medio de las acciones o las obras de nuestros miembros. Por lo tanto, pudiéramos decir que las pasiones pecaminosas, o sea, aquellas que nos llevan a pecar, son los deseos desenfrenados y desordenados de un corazón carnal que nos lleva a cometer el pecado. Un corazón carnal. Y eso de corazón carnal, bueno, pues sencillamente el mismo Jacobo nos lo había ido enseñando en el primer capítulo, versículo 13, donde nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Son 3 los pasos. Esa vez lo expliqué y lo voy a recordar hoy un poquito y rápido. Primero, somos seducidos por la pasión o el deseo carnal que habita en el hombre carnal, su deseo pecaminoso. Segundo, ese deseo se arraiga y engendra en el corazón de una mente reprobada. Es decir, que el pecado en primera etapa se comete en una mente reprobada por Dios en el interior de él. Y tercero, una vez que está en la mente, se arroja y da a luz el fruto del pecado como consecuencia de la obra mala que realiza esa mente por complacer ese deseo carnal. Esos 3 pasos. El corazón corrupto, no redimido, entonces es la fuente de la concupiscencia y de la tentación. La tentación realmente no viene de un medio exterior. Puede venir la sugerencia, pero quien en realidad cae en la tentación es el corazón del hombre, porque ya tiene una inclinación hacia lo carnal, hacia el complacerse, hacia el hedonismo, y por eso es que uno cae. Así nosotros vemos que cuando hemos educado a nuestros hijos, por muy mala influencia que puedan tener a su alrededor, si han sido bien educados, se van a mantener en lo que nosotros le hemos enseñado. Asimismo el cristiano, que como estos niños que teníamos hoy en la mañana, diciendo esos versículos de memoria así, toma y guarda en su corazón la palabra del Señor, y cada vez que se ve en el momento de tentación, la utiliza como lo hizo Jesús. Aquella vez frente al diablo, una vez que fue tentado por recurrió ¿a qué? A la misma palabra, escrito está, escrito está. Si cada vez que eso nos ocurriese a nosotros o le ocurre a nuestros hijos, y pueden recurrir a la palabra de Dios, no van a albergar en su corazón el pecado, y mucho menos van a obrar conforme a él, sino que lo van a rechazar de plano. Por eso el corazón que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, sencillamente
no puede contra la tentación, pero el creyente sí. Y eso es una buena noticia. Nosotros sí podemos repelerla. ¿Cómo? Con Dios, con la palabra del Señor, haciendo la acción en nuestras vidas, con el Espíritu Santo de Dios, que nos dice qué debemos hacer. La carne, entonces, que fuera bueno explicarlo en un sentido ético y moral, se va a referir a la naturaleza humana que no está redimida, que forma parte del hombre que vive bajo el dominio de las pasiones pecaminosas y del sistema del mundo. El hombre no redimido vive bajo esa naturaleza humana, carnal, terrenal, animal y por último diabólica. Y dice en Gálatas que manifiestas son las obras de la carne. Y ahorita la lectura que tuvimos en Colosenses también decía lo mismo. Por eso decía, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y da una serie bastante larga de lo que era: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, que es esto mismo que hoy les estoy trayendo. Esas pasiones desordenadas, esos deseos de concupiscencia en nosotros, eso es lo que el Señor dice que no debemos tener. Dice eliminarlo. Pasiones desordenadas, malos deseos también dice, y avaricia, que es idolatría. O sea que la lectura estaba muy combinada con lo que viene siendo la prédica de esta mañana y la prédica de esta noche. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho, que los que practican, vuelvo repito, practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hago mucho énfasis en practicar. No es que en un momento dado el creyente no pueda caer bajo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha constante. ¿De qué? De lo que es nuestra parte espiritual y lo que es nuestra parte carnal. Ciertamente es así. Si no nos mantenemos firmes en el Señor, pues caemos, pecamos. Pero la diferencia está en que no nos quedamos en el lodo, ni practicamos el pecado, ni nos deleitamos en el pecado. No hay en nosotros, como dicen los abogados, premeditación, acechanza y alevosía para cometer el hecho. No. Por eso el Señor, cuando vamos donde Él arrepentido, ¿qué hace el Señor? Nos restaura, nos perdona, nos levanta. Y podemos seguir adelante. Pero los que practican el pecado no heredan. Todas las obras provienen de un hombre natural, las que acabamos de leer, de un hombre que no ha sido su corazón redimido. Y son, por tanto, las que el mundo le oferta a todo hombre hoy en día. Son las que el mundo promueve y trata de desarrollar en cada uno de los habitantes de la tierra. Y en cada uno de nosotros desea plasmar su sistema. Y ahí debemos tener cuidado. Cuidado con el mundo. Porque el mundo y la amistad con el mundo significa ser o tener un adulterio espiritual con Dios. No podemos ser, como dice Santiago, almas adúlteras. ¿No sabéis acaso que el que busca la amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios? Eso es lo que debemos tener mucho cuidado. El mundo vamos a definirlo como el sistema global que comprende todos los principios filosóficos, normas de aspectos sociales, políticos, religiosos, las diferentes filosofías, movimientos, falsas religiones, todas esas cosas, todos unidos bajo los principios que son contrarios a Dios. Pero son estos quienes fijan las normas por las cuales se rige el hombre carnal, el hombre del mundo. Todo lo que hace el hombre no es más que regirse por la sabiduría terrenal, animal y diabólica del mundo, los principios que ha dado el mundo. Pero estos principios son contrarios a Dios porque básicamente todos ellos son
o están dados o basados en nuestras propias pasiones y deseos pecaminosos. El hombre lo que busca es sencillamente complacerse, sentirse satisfecho haciendo las cosas. No importa quién se lleve de encuentro, lo que tenga que hacer con tal de lograr su objetivo, con tal de lograr el fin, no importan los medios. Eso es lo que ocurre en el mundo hoy en día. Yo quiero llegar a ser rico, no importa que yo robe o que yo malverse fondos del Estado o que yo haga trampas aquí o que no importa, el asunto es llegar allá. Y una vez que llego allá, el mundo no me condena. No, el mundo al revés. Ese sí supo hacerlo bien. Míralo donde está. Sin embargo, si alguien es honrado aquí, le dan un puesto y ese individuo al año sale y sale con con las dos manos así en los bolsillos porque no tiene nada, dicen, fue un tonto, no supo aprovechar. Inclusive a veces el que te da el cargo dice, ¿para qué yo te puse ahí? ¿Para qué, fulano? No fue para que se hiciese. Hasta eso, hasta reprimen al que hizo lo bueno. ¿Por qué? Porque ese es el sistema, la forma del mundo, no hay otra. Por tanto, el mundo es un sistema que promueve el pecado en toda la humanidad. Incentiva al hombre con aquello que apela a complacer sus deseos carnales. Y hay que estar algo claro. Ese sistema lo domina Satanás. El Señor llama a Satanás, ¿cómo le llama? El enemigo, el adversario, ladrón, homicida. Tiene muchos epítetos, tiene muchos adjetivos calificativos, ¿cierto? Pero también la palabra señala a este como el Dios de este mundo. El que ciega el entendimiento a los incrédulos, según 2 de Corintios 4:4. También se le llama el príncipe de este mundo. El mismo Señor Jesucristo le llama así. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás tiene de alguna manera un nombre que va conforme a ¿qué? A lo que él hace. ¿Qué hace? Tiene el dominio del sistema, del mundo. El mundo el cual el hombre le entregó cuando dejó atrás a Dios, cuando fue desleal con Dios, cuando pecó. Por eso dice, todos estos reinos, todo esto y esta riqueza y estos reinos que a mí me fueron entregados, yo te los doy, ¿verdad? Si me adorases, parafraseando, claro. Lo que está buscando con esto no era más que decir, yo los tengo y a mí me pertenecen. ¿Por qué? Porque el hombre al pecar se hace esclavo del pecado. Siervo del pecado, siervo de Satanás en este caso. Por consiguiente, si nos ponemos a pensar en lo que es el orden de transferencia, nosotros pudiéramos decir, como decimos aquí en el argot popular, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, dicen así. Pero esto no tiene que ver con la palabra realmente, o sea, tendría un sentido lógico en lo que nosotros decimos, Pero eso no es así, que el amigo de mi enemigo también es mi enemigo. No, sencillamente lo que hay es que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por tanto, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es porque es el amigo de mi enemigo, es que sencillamente no pueden sujetarse a la ley y a la voluntad de Dios. No pueden, por tanto, agradar a Dios. Son contrarios a Dios, son enemigos de Dios. Eso es lo que ocurre. Por eso Jacobo dice esa expresión tan fuerte, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿saben qué? Son muchas las personas que creen que están bien con Dios, cuando en realidad son enemigos del Altísimo por estar coqueteando con el enemigo. Coqueteando con el enemigo es cuando nosotros nos volvemos realmente adúlteros, cuando somos infieles con Dios y tomamos decisiones basadas en los principios del mundo
y no en las enseñanzas y la sabiduría que proviene de Dios o del temor a Dios. Coqueteamos con el enemigo y somos adúlteros cuando somos permisivos y permitimos lineamientos y corrientes filosóficas y sociales del mundo que entren a nuestra casa y de alguna forma u otra tomen sitial y nos rijan. Porque es lo que se acostumbra en el mundo o es por lo que hace todo el mundo. También coqueteamos con el enemigo y somos adúlteros cuando no enfrentamos estas cosas, cuando no nos alejamos de las cosas que desagradan a nuestro Dios. Y caemos entonces en ciertos vicios, como por ejemplo en la vorágine del consumismo, del materialismo, del lujo, el hedonismo. Y algunos caen inclusive en esa búsqueda de lo que es la superación personal, en el positivismo y otras tantas tendencias y corrientes del mundo, buscando tener un ego mayor y buscando tener algún tipo de complacencia y satisfacción en nosotros mismos, en vez de tratar de agradar a Dios. Coquetear no es más que buscar la amistad del mundo, de confraternizar con él y buscar afinidad con las cosas del mundo. Y todo esto, denle la vuelta que le den, es contrario a Dios. Porque Dios lo que nos pide es que salir de Egipto, como diciendo que salgamos del sistema, del orden mundial establecido. Y también nos dice que nosotros somos peregrinos, indicando con ello que estamos de paso en esta tierra. Nos dice que somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, nadie cree que tiene que echar raíces aquí, que no hay afinidad, ni semejanza, ni nada en común en nosotros y en las cosas que están en el mundo. O en nosotros que somos considerados hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. No tenemos nada en común. ¿Y por qué buscar afinidad? ¿Por qué coquetear con el mundo entonces? ¿Por qué? En Santiago, leímos ahorita, en el versículo 8, miren cómo dice, vosotros los de doble ánimo, wow. Y en realidad a ellos es que se está refiriendo desde un principio, no se está refiriendo a otros. No es una carta dirigida a impíos, es una carta dirigida a iglesias. ¿Y qué vemos? Que él tiene aquí una definición de un tipo de persona que le llama los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Si buscan en griego, la palabra es dipsico. Di significa doble. Y psico viene como la palabra psicología. Es mente. La palabra original entonces significa doble ánimo, pero también significa dos mentes, dos almas y dos corazones. Dos corazones. Esta famosa dualidad del hombre de dos corazones se inició tiempo atrás cuando el hombre tenía el politeísmo y adoraba muchas deidades diferentes. El doble ánimo es la razón por la cual los cristianos nominales pretenden tener un equilibrio entre Dios y las cosas del mundo. Pretenden, porque no se obtiene. Para tratar también de obtener de cada mundo o de cada parte lo mejor de Dios, que son sus bendiciones, pero no mi obligación, no mi lealtad, no mi fidelidad, ni mi responsabilidad con Él. Y del mundo todos los placeres que éste pueda brindarme. Pretenden tener una relación disque seria con Dios y al mismo tiempo estar coqueteando con las cosas del mundo. El doble ánimo también es cuando esa dualidad se presenta en cuanto a nuestra forma de ser, que queremos ser complacientes, liberales, diplomáticos. Y a veces no son más que formas que encubren la verdadera naturaleza dualista de la mayor parte de las personas que están en el mundo. Y me acuerdo de ese refranero popular que dice, con Dios y con el mundo. No se puede. O el otro que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Tampoco, no es posible. Realmente no es así. Santiago
Ya había hablado de este mismo individuo en el primer capítulo, versículo 8, cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos, no en uno, en todos. Muy diferente al Dios que pretende adorar, porque Dios sí es constante. Dios es inmutable, Dios no cambia. Siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. No hay duda ni sombra en Él. Y por ese carácter que el Señor tiene de podremos siempre confiar en Él, ya que Él no va a variar. Sus promesas, pero Dios es fiel con nosotros. Él también exige fidelidad a quienes han sido convertidos en sus hijos o quienes son parte de su iglesia. Es lo mismo. No decimos, y vuelvo y repito, que el creyente no pueda ser infiel en un momento de debilidad y caer en pecado por sus propias pasiones. Pero el hombre de doble ánimo establece un modus vivendus de pecar y tratar de tener eso en consonancia con el mundo y con Dios. Es un modus vivendus muy peculiar, ya que no se puede ser amigo de Dios, seguir sus corrientes, vivir bajo sus fórmulas y lo que éste le dicta y pretender aún, después de todo esto, adorar a Dios. Son muchos los que viven bajo esta fórmula que han ido preparando y es más falsa, que la pirita. Se encuentran todos los que pretenden utilizar esta fórmula en un gran problema, porque Dios, que es un Dios invariable, que no cambia, pues también su voluntad no cambia y no transige con su verdad. Él no negocia su verdad. La fidelidad que Él le pide al hombre debe mantenerse. Dios no pide parte del hombre, Dios pide con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Él pide todo del hombre. Él pide todo. Y Dios no va a transigir con la fidelidad del hombre. Él dice que nadie puede servir a dos amos, ¿cierto? Nadie puede servir a dos amos. Que quien no es con Él, es contra Él. Quien con Él no recoge, desparrama. Que aquellos que aman al mundo no son de Cristo, ya que el amor del Padre no está en ellos. De verdad que tienen un problema grave los del corazón doble. Y ese fue el problema que tuvo Israel en un tiempo. Inclusive cuando Elías, ustedes se acuerdan en Segunda de Reyes, nos habla del profeta Elías. Ellos, los israelitas, adoraban a Dios, se arrodillaban ante el Dios verdadero, pero más tarde iban y le rendían culto y adoración a los Baales también, a otros dioses. O sea que ahí había una dualidad de alma y de corazón. Pues miren, hoy en día sigue ocurriendo lo mismito que en esa época. Muchos corazones de los hombres se arrodillan hoy ante el Dios verdadero, pero luego se rinden ante las corrientes del mundo y los principios, los razonamientos, las filosofías del mundo, frente a los deseos pecaminosos, frente a la riqueza, frente a la sociedad, frente al dinero y al que dirán. Y con un corazón dualista le dan lugar al pecado en su vida y adoran a otros dioses, porque le quitan la primacía a Dios en el lugar que a Él y solamente a Él le corresponde, y ponen cosas mundanas en el lugar de Dios o al lado de Dios. Priorizan cosas del mundo antes que a Dios. Eso es dualidad. Eso es tener un corazón dividido entre lo que es el mundo. Eso es coquetear con el mundo. El gran problema que tiene el hombre de doble ánimo es su inconstancia en todos sus caminos. Es su corazón dividido que no le permite ante todo primero ser disciplinado en su relación con Dios. Eso es un problema enorme. Es una característica. No son disciplinados, son dejados, muy dejados.
Y por lo tanto, como no son disciplinados con Dios, también son muy tolerantes con el mundo y con el pecado del mundo. No guardan la voluntad de Dios. Por lo cual los frutos que este hombre produce, este hombre de corazón dual, pues sencillamente no son frutos espirituales, sino que son frutos carnales como los que describimos en Gálatas 5 y en Colosenses 3. Qué diferente es este tipo de hombre al hombre que es un creyente auténtico, aquel pecador que en verdad se ha sometido a Cristo, que lo ha tomado como Señor y Salvador de su vida, aquel pecador que ha sido redimido por Jesucristo. Es el que dice en Efesios 2:1 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Wow! Increíble, pero todo lo que yo acabo de decirle en 25 minutos, lo acabo de decir en 35 segundos. Todo está ahí. Como el príncipe del aire es el que gobierna y nos gobernó a nosotros en una época. Como el espíritu del mundo es el que opera en los hijos de desobediencia y que los obliga a hacer la voluntad de la carne, de sus pensamientos. Y que por lo tanto se constituyen enemigos de Dios, hijos de ira. Pero nosotros éramos, ya no somos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos enterrado, hemos dejado atrás todas esas pasiones pecaminosas. Todas han muerto, porque somos nueva creación en Cristo. Y esas cosas pasadas, dice que éramos, pues quedaron atrás. Y lo dice la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso somos nosotros, los que aprendimos que ocuparse de las cosas de la carne es muerte y ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y es paz. Nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los frutos del Espíritu se deben evidenciar en cada uno de nosotros, si es cierto que no vivimos en la carne. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque se supone que hemos crucificado en la carne nuestras pasiones y nuestros deseos. Esto nos lleva claramente a una reflexión donde nosotros debemos ver, ¿y se dan en mí estos frutos? ¿Se dan en mí? Desde esta mañana estamos preguntando, ¿soy acaso realmente una nueva creación? He dejado todo lo que yo era atrás y hay un cambio significativo, y tan significativo que es una conversión de ir hacia un lado y inmediatamente pues el lado contrario. Eso ha ocurrido en mi vida. Yo salí hoy en la mañana o al mediodía con la prédica que escuchamos del pastor Atilio y mi mujer me cuestionaba y yo a ella. Nos cuestionábamos ambos y yo sé que le habrá pasado así a algunos hoy. Gertrudis, ¿tú crees que sí, que verdaderamente después que conocimos a Cristo hemos cambiado? Indiscutiblemente, pues, gracias a Dios sí. Las cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, dejaron de gustarnos. Las cosas que sabíamos que hacíamos, que nos deleitábamos en ellas, ahora nos causan repulsión porque sabemos que no son agradables a Dios. A eso hemos llegado. ¡Wow! Hay cambios, pero no son a veces lo suficiente, porque el Señor lo pide todo. Ciertamente lo pide todo. Yo creo que a veces caemos, transigimos con el mundo, somos dualistas en muchos aspectos de nuestra vida para tratar de evitarnos problemas, para evitarnos confrontación con la sociedad o con el mundo. Y pasamos por liberales, por diplomáticos,
y realmente no es así. No hay una media tinta, no hay una media palabra que tú sí seas sí y tú no seas no. Como dicen en el mundo, al pan pan y al vino vino. Llama las cosas como son. Llámalo como son. Lo que el hombre está llamando derecho hoy, lo que el hombre está clamando como libertad, es pecaminoso. Es libertinaje, no es derecho. Es pecado contra Dios muchas veces. ¿Y saben a cuántos temas diferentes me estoy yo refiriendo? No debemos quedarnos callados. El que calla otorga. No callemos, hermano. Si las cosas están malas, debemos decirlas y hacerle frente. Y así mismo, lo primero que debemos hacerle frente es que cuando nos examinemos y vemos que no andan cosas que sean agradables al Señor en nuestra vida, en nuestro andar diario, echémosla fuera. Y ahí vienen los versículos que me faltaron. Si quieren, busquen conmigo. Santiago 4, del 5 al 10. Y dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo creo que es tiempo de una verdadera consagración, de tener un solo corazón con Dios. Él espera que en todos nosotros haya verdadero y genuino arrepentimiento. Esto que nos dice y la forma en que se nos presenta los 5 versículos que leí ahora, lo que me da a ver es que aquí no hay nada de teoría. Aquí lo que hay es poner en acción. Y dice, someterse a Dios es obedecer la voluntad de Dios. Resistir al diablo es rechazar toda maldad y pecado. Acercarse a Dios es buscarle sinceramente con corazón constricto. Limpiar las manos es quitar todo pecado, toda obra mala, no cometer malas acciones. Purificar el corazón está hablando del adulterio espiritual, porque nosotros le pertenecemos legalmente a Dios. Somos la novia del Cordero. No podemos estar haciendo adulterio en contra de Él. Afligirse, lamentar y llorar es arrepentirnos. Es que nos duela lo que hicimos y arrepintámonos por cuanto hemos hecho. Y humillarnos, donde dice que luego seremos exaltados, es recordar que el corazón contrito y humillado no es rechazado nunca por Dios. Y ahí es donde debemos llegar. Me despido de ustedes recordando lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, hermanos. Amén. Vamos a orar. Solamente tú, Señor, conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Solamente tú, Señor. Por eso solamente a ti podemos ir e implorarte, Padre, que tú nos reveles aún aquellos pecados que así como de engañoso en nuestro corazón a veces no nos son revelados, sino que son ocultados a nuestro entendimiento. Por favor, Padre, pon delante de nosotros que podamos ver la forma en que nosotros no somos leales contigo, no somos fieles. De cuántas maneras nosotros hacemos una dualidad de corazón y de alma, Señor. Haznosla ver, haznosla sentir también, para que nosotros podamos rechazarla de canto, para que nosotros podamos apartarla, desarraigarla de nuestras vidas y nosotros podamos tener una mejor y más efectiva vida espiritual junto a ti, Señor. Que nuestra relación cada día esté en mejores términos, Señor, porque nos sometemos a tu voluntad. Nos acogemos, Señor, a sencillamente buscar todo lo que te complace en nuestras vidas y a desechar todo aquello que no te es agradable. Permite, Padre, que así como yo y todos mis hermanos aquí presentes, pues podamos tomar esta palabra
y hacer que fructifique en nuestro corazón, en un solo corazón y un solo corazón dedicado por entero a ti. Así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.